Anamnesis, liturgia que se hace vida. Bienvenidos hermanos a otro encuentro más de Anamnesis, liturgia que se hace vida. Desde aquí lanzamos un saludo muy especial desde la diócesis de Armenia, con la delegación de comunicaciones, la delegación de liturgia, a cada uno de ustedes que nos acompañan semanalmente. Durante esta serie del domingo hemos venido reflexionando sobre algunos temas muy importantes. Hoy nos adentraremos de nuevo en el tema sobre el sábado. Dios bendijo el séptimo día y lo santificó. Anamnesis, liturgia que se hace vida. Muy bien, hermanos, la semana pasada empezamos a reflexionar un poco acerca de la importancia que el sábado tiene para el hombre bíblico. El fundamento de la vida judía está precisamente en la observancia de la ley como la evidencia de un acto de fidelidad a Dios que lo ha salvado. Eso para él es fundamental. Para el hombre judío también es muy importante sentir que forma parte del pueblo de la alianza. Dios ha querido tener una relación esponsal con ese pueblo. Y lo que el pueblo puede hacer para responder a ese designio divino, a ese deseo divino, es precisamente la lealtad, la fidelidad. Cuando el hombre bíblico se acerca a los mandamientos, no lo hace como simplemente con el deseo de observar lo que Dios le ha mandado, sino que lo considera como una oportunidad para evidenciar en el aquí y ahora de la historia ante todos los demás que él tiene un corazón realmente agradecido por todo lo que Dios ha hecho a lo largo de la historia con el pueblo de Israel y con él mismo. Hace 2 encuentros hablábamos acerca de la personalidad corporativa. No se trata de un simple recuerdo agradecido, se trata simplemente de sentir que en mi propia vida, porque yo formo parte de ese cuerpo, Dios también ha hecho grandes maravillas. Ya les contaba también cómo en la noche de la Pascua judía, uno de los niños pregunta a su padre: ¿y por qué razón nosotros debemos observar estos ritos? Y el padre le responde a su hijo: porque también nosotros hemos salido de Egipto. Esto lo digo simplemente para que nos pongamos en sintonía y comprendamos la razón por la cual la observancia de un día a la semana es un acto de fidelidad a Dios. Nos dice la Sagrada Escritura en el capítulo 2, versículo 3, que Dios bendijo el séptimo día y lo santificó. ¿Pero para qué? Realmente dice el Papa San Juan Pablo II en la carta apostólica Dies Domini, que hemos estado reflexionando a lo largo de esta serie, que la observancia del sábado no era más que una preparación a la observancia del domingo, que era una muestra de una forma de vivir en nuestra propia vida, la alianza eterna y definitiva sellada en la sangre de Cristo. El Papa llama la atención en que el precepto del sábado no está catalogado dentro de los otros muchos preceptos que observa el judío, sino que está contenido precisamente en el Decálogo, que es el que marca los límites y los fundamentos morales inscritos en el corazón de todo hombre. ¿Por qué razón Dios ha querido ponerlo allí, dentro de esos 10 elementos fundamentales? ¿Por qué razón nos pide que nosotros observemos ese día? ¿Será que Dios solamente quiere ser adorado y alabado? ¿Se goza, disfruta viendo cómo el hombre se postra ante Él y le rinde culto un día a la semana? ¿O será que hay algo también muy profundo que redunda en beneficio del hombre mismo cuando Él es capaz de dejar caer sus manos, sentarse y deleitarse en las obras que Dios ha hecho? ¿Qué hay de especial, qué hay de misterioso en la observancia de ese día sagrado, bien para el judío, bien para el cristiano? El Papa San Juan Pablo II dice que la observancia del domingo
es una expresión específica e irrenunciable de su relación con Dios. Y a propósito, yo también pienso que el hombre siempre necesita recordar que hay alguien por encima de él. Este mundo que nos mueve a trabajar con prisa, este mundo que nos lleva tantas veces a olvidarnos de lo fundamental por estar entretenidos en las metas, en los logros, en tantas otras preocupaciones, hace que nos olvidemos de elementos que son realmente importantes. El ser humano, y concretamente el cristiano, necesita recordar continuamente muchas cosas importantes. Por ejemplo, que no es eterno, que es un ser caduco, que la muerte lo puede sorprender de la noche a la mañana y que por tanto necesita disfrutar al máximo cada minuto y cada segundo y vivir también con fidelidad cada minuto y cada segundo. Recordar, por ejemplo, que Él no es Señor, dueño de la creación. Cuando la Sagrada Escritura dice que el hombre fue constituido Señor de la creación, no lo afirma en sentido absoluto, sino en sentido vicario. El hombre está llamado a llevar a cabo un señorío, pero nunca olvidando que Dios es el Señor de toda la creación, Señor con S mayúscula. Él está llamado a cuidar de la creación, a cuidar de la casa que Dios le ha querido poner en las manos. A este propósito, el Papa Francisco ha insistido mucho en nuestra casa común, pero es una casa común no que nos pertenece a nosotros, no una casa en la que nosotros podemos hacer lo que queramos, sino una casa en la que vivimos todos porque Dios ha querido ponerla bajo nuestro cuidado. Recordar también, por ejemplo, que el tiempo va mucho más allá de la simple sucesión de minutos y segundos, que hay una dimensión temporal que se escapa a nuestras percepciones, que es la eternidad. Y por eso cuando lleguemos en esta serie de meditaciones al 8º día, ustedes podrán darse cuenta de lo maravilloso que este contenido intenta sembrar en el corazón del hombre. Nuestra vida va mucho más allá que el cansancio que trae consigo un lunes y otro lunes y otro lunes. El domingo nos recuerda que hemos sido creados para lo eterno y que de algún modo la celebración y la observancia del primer día de la semana siembra en nuestro corazón una fuerza renovada, una dimensión renovada de todo aquello que vivimos, de todo aquello que esperamos. A pesar de que hay una convergencia obligatoria entre el día del descanso después de tantos días de trabajo, es necesario también comprender el sentido profundo que tiene ese día de descanso. Yo recuerdo que cuando estábamos haciendo la introducción a esta serie sobre el domingo, traíamos a la memoria unas expresiones del Papa San Juan Pablo II, a través de las cuales se lamentaba por el hecho de que el hombre intentaba hacer fiesta cuando su corazón realmente estaba de luto. Y esto es lo que sucede cuando llega el día de descanso, entre comillas, pero no hacemos ninguna alusión al día de santificación. Nos quedamos simplemente llevando a cabo acciones que nos ayudan a relajar nuestros músculos, a disipar nuestra mente, pero que no nos ayudan en absoluto a tener una dimensión trascendente de todas las cosas que hacemos. El Génesis nos da un mensaje principal, un mensaje fundamental, y es que Dios lo ha creado todo, pero al mismo tiempo todo tiende a Dios. Y esa es la razón por la cual, a pesar de que Dios ha creado en 6 días, el día séptimo vuelve otra vez, hace que volvamos nuevamente la mirada sobre Dios para reconocer que en Él vivimos, nos movemos y existimos, como dice el prefacio dominical. El Señor no es solamente Señor de un solo día, es Señor de toda la semana. Esto a veces se nos olvida incluso también a nosotros los cristianos, que dejamos solamente un día para santificar a Dios, aunque realmente hay un solo día en el que nos sentamos a tener a Dios como centro, como eje de toda nuestra semana.
no podemos desligar esa centralidad de Dios a lo largo de toda nuestra semana, porque recordemos que el Concilio Vaticano II ya nos animaba para que, como laicos, intentáramos impregnar todas las cosas de Cristo en nuestro trabajo cotidiano, en nuestra familia. Esta es la misión fundamental de los laicos. Pero ¿cómo es posible que intentemos impregnar todas las cosas de Cristo cuando tenemos nuestras manos sin Él? Cuando Cristo está ausente de nuestro día, cuando nos levantamos y Dios no ocupa un lugar importante en nuestra jornada. Dios es Señor del sábado o es Señor del domingo para los cristianos, pero sobre todo es Señor de toda nuestra semana. Yo quisiera ya terminar entonces este momento de encuentro recordando la importancia que el Papa San Juan Pablo II daba a ese diálogo esponsal entre Dios y su pueblo. Y yo les decía la semana pasada, Dios nos habla a través de la creación. Interesante que tengamos la sensibilidad para poder ver cómo nos habla a través de los diferentes acontecimientos de la historia, poder verlo reflejado en la perfección de la creación, poder verlo reflejado en la misericordia de la obra creada, pero también nosotros respondemos a través de la lealtad, a través de la obediencia. Dice el Papa San Juan Pablo II que ese diálogo tiene que ser un diálogo ininterrumpido, un diálogo en el que no hay ningún tipo de melodía monocorde. Dios es capaz a través de su Espíritu de suscitar diariamente en nuestro corazón ese sentido de renovación, ese sentido de novedad. Todos los días que despertamos, todos los días que abrimos los ojos, caemos en la cuenta que Dios ha hecho para nosotros un nuevo día, en el que tal vez tendremos que llevar a cabo las mismas obras del día anterior, de la jornada anterior, pero que no deja de ser un día que nosotros aún no hemos vivido, un día que aún no hemos estrenado. El domingo, pues, es el día para revivir esa motivación, esa relación. Es el día en el que reconocemos nuestra dependencia a Dios, que es el único Señor. Es el día en el que reconocemos que Dios es el Señor del tiempo y de la historia. Y finalmente reconocemos que Dios es el Señor que lo ha creado todo, que nos recrea a nosotros todos los días, que nos quiere salvar todos los días. Que el Señor, a través de esta meditación, infunda pues un deseo renovado de encontrarnos con Él un día a la semana, para renovar también ese diálogo de agradecimiento a través del cual le manifestamos que somos suyos, que en Él vivimos, nos movemos y existimos. Que el Señor les conceda una muy feliz semana. Anamnesis, liturgia que se hace vida.